más de 3, 4 líneas, ya es un caso clínico grande. Y dentro de estos casos clínicos les pueden poner datos importantes, pero también les van a poner mucho chamullo para querer confundirlos, para querer distraerlos de la respuesta real. Entonces ustedes tienen que saber identificar los datos clave para que no, para que puedan llegar a la respuesta correcta. Entonces es un niño, ¿no? Entonces, como les decía, estas preguntas de sepsis también están entremezcladas con preguntas de pediatría y otras especialidades, ¿no? Entonces, es un niño de 3 años que hace 2 días nos dicen tiene diarrea, entonces posiciones acuosas, vómitos en regular cantidad. Entonces, nos dan acá los datos clínicos del paciente, no sus signos vitales. Hasta acá vemos que está cursando un niño con un cuadro infeccioso, ¿no? Con una feca. Entonces, nos dan una frecuencia respiratoria en 60, una frecuencia cardíaca en 120, llenado capilar mayor a 3 segundos, que es bastante, ¿no? Está prolongado. Ruidos cardíacos disminuidos de intensidad, acrocianosis. El niño está en mal estado, no está con acrocianosis, pulsos débiles e hipotensión. Entonces, hasta acá, chicos. Primero, cuando en caso clínico, le van a pedir bien sea diagnóstico o bien sea el tratamiento. Si les piden el diagnóstico, la pregunta va a salir un poco más fácil, pero si les piden el tratamiento, puede demorar un poco más porque primero ustedes tienen que llegar al diagnóstico para poder dar un manejo, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes estarían planteando? Así, a simple vista, con todos los datos que ustedes han dado. Es un niño que está en mal estado general, que tiene una afectación sistémica. Entonces dicen shock, deshidratación severa, shock hipovolémico, deshidratación severa, muy bien, ya, por ahí están todos. Shock hipovolémico, ya. Entonces, estamos de acuerdo de que estamos ante un cuadro, podríamos decir, shock, porque nos dan los datos clínicos, pero si nos ceñimos más a la regla, vamos a ver que para que haya shock tienen que presentarse otros tipos de definición, ¿no? Pero podríamos estar ante un shock por clínica, ¿no? Claro, por la hipotensión, pero no nos menciona si es que ha respondido fluidos o no, ¿no? Pero, claro, podemos estar ante un shock si lo hablamos de manera clínica, ¿no? En el ámbito hospitalario. Entonces, ya que están ante un shock, bien puede ser hipovolémico o séptico. Hipovolémico, en este caso por el niño, ¿no? Que ha perdido bastante fluido, ha perdido por la vía digestiva baja como por la vía digestiva alta, ¿no? Por la diarrea y por los vómitos. O también podemos estar ante un shock séptico, ¿no? Porque la infección también le genera el cuadro infeccioso. No hay fiebre, claro, no nos dicen que haya fiebre tampoco, entonces no podemos decir que hay o no hay fiebre. En los niños es más frecuente que el shock sea hipovolémico, a diferencia de los adultos que el shock más frecuente es el séptico. Entonces estamos ante un shock, ¿no? Sea hipovolémico o séptico. Entonces, ¿cuál sería el manejo que ustedes le darían acá? ¿Le pasarían plasma, dextrosa o cloruro de sodio? Muy bien, cloruro de sodio, no de frente, de frente. Es una pregunta así, clave, súper dirigida. Muy bien, cloruro de sodio. Entonces, como las preguntas de sepsis son así, para que ustedes sepan identificar que estamos primero ante una sepsis, que ustedes lo sepan reconocer, tanto por las características clínicas como también si les dan datos de laboratorio, y para que ustedes sepan el manejo. El manejo en la sepsis para fines de examen es general, ¿no? Es diferente si están ante un paciente con sepsis en el ámbito hospitalario donde el manejo ya depende mucho de la causa, ¿no? Acá vamos a hablar de manera general, porque la sepsis puede ser origen por una neumonía, por una infección urinaria, a foco dérmico, a foco abdominal, etcétera. Entonces, cada foco tiene su abordaje, ¿no? Pero para fines de examen, vamos a tratarlo de manera general. Para shock cardiogénico, ya, esta clase no vamos a hablar de shock. Esa clase lo van a tocar, si no me equivoco, con cardio. Solamente ahora no vamos a buscar sepsis. Entonces, dentro de sepsis, clásicamente hay tres términos que tenemos que tener bien claro. Primero, para hablar de sepsis tenemos que saber qué es SIRS, ¿no? Entonces, SIRS es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como dicen sus siglas, que quiere decir que el organismo va a reaccionar de manera exagerada, ¿no? Frente a algún estímulo. No solamente frente a infecciones,
Pueden ser frente también a estímulos como traumas, neoplasias malignas, frente a cirugías o también en casos de isquemia, ¿no? En caso de shock. Entonces, para que sepan de que todo paciente con SIRS no es solamente un paciente que está cursando con infección, puede cursar con cualquier tipo de todas estas entidades, ¿no? No es, no es solamente específico de infección. Entonces, dentro de la definición, tenemos que recordar que hay 5 parámetros que tenemos que recordar para cuando estamos frente a un paciente, cuando sospechamos que tiene una sepsis. Entonces, uno de ellos, el primero, son los signos vitales, ¿no? Entonces, partimos por la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto debe estar la frecuencia cardíaca para nosotros definir que estamos ante un SIRS? ¿Más de cuánto, chicos? Más de 100, me dicen por acá. Más de 90, más de 100, más de 120, ¿ya? Bueno, tenemos en claro que tiene que estar elevada, ¿verdad? Ahora, acá hay un poco de dudas en el punto de corte. Depende de algunos de la bibliografía que lo tomen, pero según las guías del Survival Sepsis, la frecuencia cardíaca tiene que estar más de 90 para hablar de que estamos frente a un SIRS, más de 90, para que se le lleven así apuntadito. La frecuencia respiratoria debe estar más de... Esto creo que sí, sí la verdad, sí se acordarán. ¿Más de cuánto debe estar la frecuencia respiratoria? Más de 20, perfecto. Frecuencia respiratoria más de 20. Y ahora, si usted es ese paciente, el cual ustedes sospechan que tiene una sepsis, ¿no? Le toman un ABA. La presión parcial de CO2, ¿cómo estará? ¿Aumentada o disminuida? ¿Cómo creen que estará? ¿Aumentada? Me dicen aumentada. Aumentada. A ver, ¿alguien da una respuesta distinta? Manera 32 disminuida por la taquipnea disminuida. Ajá, muy bien. Claro, entonces la presión parcial de CO2 estaría disminuida. Como bien lo dijeron, menos de 32, clásicamente. ¿Por qué? Porque como bien lo dicen, en los casos infecciosos tienden a cursar con acidosis, ¿no? Entonces, una respuesta a esta acidosis es que el organismo aumente su ventilación. Entonces, por eso va a barrer el CO2 y este va a estar bajo. A ver, en cuanto a la temperatura, ¿cuánto tiene que estar para nosotros hablar de una sepsis? ¿Aumentada, disminuida, era 38, ambas, ¿no? Muy bien, claro. Bien puede estar cursando con fiebre o también con una hipotermia, ¿no? Entonces, más de 38 o menos de 35, clásicamente. Entonces, puede ser cualquiera de los dos. Entonces, acuérdense que no siempre la fiebre nos va a indicar una infección. Más sensible, sí, es la fiebre y es más común de encontrar, pero si estamos frente a una hipotermia ya es más específico, ¿no? Ya nos indica que sí o sí estamos frente a una infección. Porque una fiebre también la puede causar de repente una neoplasia, algún factor estresante como un poco quirúrgico inmediato, pero una hipotermia sí es más específico. Listo, entonces la hipotermia me dicen más común, bueno, el más común en qué grupo etarios. No está definido eso, o sea, no está definido si es más común en adultos y en niños, pero es más común en adultos en realidad, si es que lo extrapolas a la clínica, porque tienden a ser más fiebre, tienden a ser temperaturas más altas. En cambio, los ancianos, por ejemplo, que son un grupo atípico, por así decirlo, no hacen mucho fiebre. Entonces en ellos se puede ver más temperaturas bajas. El punto de corte, bien sea 35 o 36, como les digo, depende de la bibliografía, pero básicamente se maneja menos de 35 para hablar de que estamos frente a una hipotermia. Entonces, si es que a este paciente le pedimos exámenes de laboratorio, encontramos leucocitos más de cuánto o menos de cuánto tendría que estar para nosotros hablar de una sepsis. ¿Cuál sería el punto de corte? Más de 12.000, muy bien, más de 12.000 o menos de 4.000, muy bien. Muy bien, chicos. Más de 12.000 o menos de 4.000, ¿verdad? O si encontramos más de 10% de abastonados. Encontramos dirección a la izquierda, no más del 10%, ahí también estamos hablando de que cumple criterios para CIRS. Entonces, tenemos criterios clínicos y criterios laboratoriales. Entonces, una vez que tenemos estos criterios, podemos hablar que estamos frente a una sepsis.
Pero ¿cuánto se deben cumplir para nosotros decir que estamos de verdad ante un CIRS, ¿no? Ante una sepsis? Entonces se deben cumplir 2 o más de estos criterios. Si queda solamente uno, nos hace dudar, ¿no? De repente podemos buscar otra causa. Pero si estamos frente a 2 o más, ya hablamos que estamos frente a un CIRS, ¿no? Entonces, otra definición, ya que tenemos bien claro el CIRS, ya podemos hablar de sepsis como tal. Entonces, ¿qué viene a ser la sepsis? Con otro colorcito. Sepsis viene a ser un cuadro de SIRS, pero con un foco infeccioso sospechoso. Antes se decía que tenía que estar comprobado, ¿no? Por ahí también algunos dicen que tiene que estar comprobado. Pero no siempre es así. Basta caer sospecha. ¿Por qué? Porque en una sepsis no vas a comprobarlo de manera inmediata cuando llega el paciente. El paciente cuando llega, tú le vas a pedir exámenes para poder comprobar, no le pides hemocultivos. Pero los hemocultivos no van a salir al instante, no salen a la media hora, a la hora. Entonces, tú tienes que actuar rápido cuando estás frente a un paciente con sepsis. Entonces, por eso es que se ha definido con que el foco sea sospechoso, con que tú tengas una alta sospecha que hay una infección. Ya posteriormente ya lo vas a confirmar con los hemocultivos. Entonces, la siguiente definición que también tenemos que tener en claro cuando hablamos de este mundo de sepsis es el shock séptico, como le definían en el caso clínico, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el shock séptico? El shock séptico, como nos saben en el caso clínico, que era un paciente, a ver, voy a ir para atrás, un paciente que está cursando con hipotensión. Entonces, cuando les den esta palabra clave de hipotensión o también marcadores de una mala perfusión, como oxigenosis, pulsos débiles, cálculos cardíacos disminuidos, estamos frente a un posible cuadro de shock. Pero si lo quieren definir a rajatabla, así de manera literal, el shock viene a ser un cuadro de una hipotensión que no cede a fluidos, ¿verdad? Que requieren vasopresores. Muy bien, entonces es un cuadro de hipotensión que no responde a fluidos y que requiere vasopresores. Entonces requiere vasopresores para poder mantener la presión y para poder mantener vivo a este pacientito, ¿no? Entonces, ya estamos con estos conceptos bien claros. Antiguamente se hablaba de un concepto de sepsis severa, ¿no? Que venía a ser sepsis más falla de órgano, pero actualmente ese concepto ya no se aplica, es un concepto antiguo, desfasado, que ya no se pregunta, incluso preguntas que tenían como clave sepsis severa son preguntas muy antiguas. Ahí antes que me olvido, como consejo con algunos chicos que me hablaban con respecto al banqueo, porque ustedes en esta etapa comienzan a banquear ya en esta fase de la academia, yo les sugiero que no banqueen preguntas muy antiguas, que banqueen preguntas de los últimos 5 años, porque las preguntas muy antiguas ya los criterios no se cumplen, ya se han cambiado las definiciones, como este caso de sepsis, por ejemplo. Preguntas de 2006, 2005, todavía hablaban de sepsis severa, pero ya no. Eso es un concepto que ya está desfasado. Entonces, les sugiero solamente banquear los 5 últimos años, que son las preguntas cuyos temas se repiten más. Sepsis sí, sepsis sí responde fluidos, pero un shock séptico no, un shock séptico ya requiere de vasopresores. Entonces, ¿cómo ustedes van a saber que estamos frente a un shock? A ver, ¿cómo van a saber que estamos frente a un paciente que tiene hipotensión? Por ejemplo, que sea un paciente que sea hipertenso, ¿no? De repente que su presión basal sea, no sé, 100, 140/90, 150/90. ¿Cómo vamos a ver que ese paciente está chocado, ¿no? Porque él maneja presiones más altas que maneja la población en general. A ver, signos de hipoperfusión me dice, lo de lactato antiguamente se usaba también, pero en la última guía tiene un bajo nivel de evidencia el lactato. Antes sí se hablaba clásicamente de un lactato mayor a 2, pero actualmente tiene un bajo nivel de evidencia. El lactato es más que todo un marcador de hipoperfusión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como ustedes han visto, en las preguntas últimas de los últimos años, ya no les ponen tanto lactato porque como les dije, el lactato ya ha quedado en épocas antiguas, pero sí les ponen un equivalente de lactato, pero de manera clínica, ¿no? Que viene a ser la cresanosis o el llenado capilar prolongado. Entonces, para que lo tengan un poco en cuenta lo del lactato, ¿no? Si es que les ponen por ahí, a ver, el nivel es un lactato más de 2 milimol.
En caso por ahí pregunta algún dinosaurio, ¿no? Eh, entonces, les preguntaba, si tiene un paciente que sus presiones arteriales de base son un poco altas porque es hipertenso, ¿cómo saben ustedes que él se está hipotensando? Si es que su presión basal es alta. ¿Alguna idea? Porque así también le va a llegar a cuando sean internos, bueno, no que sean internos, cuando sean enfermistas, perdón, cuando estén solos, eh, ¿cómo van a saber reconocer que es un paciente que está chocando, ¿no? ¿Alguna idea, chicos? Mm, presión menos de 90, claro. En teoría, una hipotensión se habla con una presión arterial sistólica menos de 90, ¿no? En general. Pero yo les complicaba un poquito más, poniéndoles el caso de este paciente hipertenso. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar que ese paciente que su presión arterial sistólica de base es 150, no vamos a esperar que baje menos de 90 para decir que está chocado, porque para él sería una presión muy, muy, muy baja. Entonces, a ver, acá les voy a dar la respuesta. Entonces, con azul. Clásicamente se define como una hipotensión a un paciente con una presión arterial sistólica menos de 90, como bien lo han dicho. Pero este es para un paciente que tiene presiones normales, un paciente que no es hipertenso. Pero aquellos que manejan presiones más altas, podríamos hablar con una caída de la presión más de 40, más de 40 milimoles. Entonces, en este paciente que tiene una presión de base 150, ¿no? Presión sistólica 150, si es que este paciente, su presión cae a menos de 110, es decir, cae más de 40 puntos, ya estamos hablando en su caso, en el caso de él, de una hipotensión. Ojo que es distinto al resto, ¿no? Ustedes pueden llegar a un paciente que tiene una presión, con una presión que tiene 110, y para ustedes está normal, pero por eso es importante averiguar cuáles son los antecedentes de este paciente, porque como les digo, pueden manejar presiones más altas, pero con una presión de 110 pueden estar chocados. Entonces, eso es también un dato muy importante que tienen que tenerlo en cuenta, no solamente para la vida, sino también para fines de examen, ¿no? Entonces, como también mencionaban ahí la PAM, ¿no? O una PAM menos de 70. Y entre todo esto, ¿cuál es la fórmula de la PAM, chicos? Ya que tanto he visto que lo han mencionado. ¿Cuál es la fórmula de la PAM? ¿Cómo ustedes la calculan? Arteria sistólica, muy bien, chicos, muy bien, perfecto, perfecto también. Sí, lo tienen bien claro. Eso es muy importante que lo tengan claro también para manejar estos pacientitos. Entonces, ahora que ya saben cómo podemos definir hipotensión según estos tres criterios, ya podemos pasar al siguiente punto, ¿no? Que viene a ser el manejo. Como le dije en sepsis, es corto porque es súper enfocado. No nos podemos enfocar en un manejo específico de cada punto como tal, porque la sepsis tiene diferentes focos, ¿no? Entonces cada foco se está viendo en diferentes especialidades. Por ejemplo, ITU ya se vio, neumonía se va a ver también, entonces ese es un manejo general, para que ustedes lo puedan tener en claro. Entonces, dentro del manejo tenemos tres puntos. Tenemos puntos claves que tenemos que recordar frente a un paciente con sepsis. Entonces, lo más importante, esto lo voy a resaltar, porque sería una pregunta interesante de examen, que ustedes les pregunten cuál es el manejo más importante o primordial, por así decirlo, porque todos son importantes, pero cuál sería el manejo principal o primordial o el manejo de primera elección que ustedes podrían indicar frente a una sepsis. Y lo primero que ustedes tienen que hacer es, muy bien, estabilizar o resucitar también, es así como lo definen, ¿no? Resucitar al paciente con fluidos. Entonces, ¿cuál es el fluido de elección en una sepsis? El que hay en todos lados, hasta en su posta, cuando estén en el cerro, van a tener. Muy bien, cristaloides, ¿no? Cristaloides o cloruro de sodio. Y el volumen, si que llega un paciente chocado, ¿a cuánto volumen ustedes le indican para resucitar a este paciente? Bolo, muy bien, un bolo de 20, me dicen por acá. ¿Alguna otra respuesta? Un bolo de 20 a 30, bolo de 20 por kilo, 20 o 30, un litro, 30. Ya.
El bolo es de 30, ¿ya? Según la guía. Es un bolo de 30 mililitros por kilo. Entonces, eso se debe dar intravenoso en bolo y se debe dar en las primeras 3 horas. ¿Sí? En las primeras 3 horas. Primeras. Por eso es que es tan importante aplicarlo ni bien el paciente llega, porque esto es, nos va a ayudar a resucitar al paciente. Entonces, acuérdense de 3 y 3. 30 mililitros en las primeras 3 horas. Ajá, muy bien. 30 es en adultos y 20 es en niños, porque creo que por eso se han confundido algunos, ¿no? Han hecho 20 porque 20 es en niños, pero acá estamos hablando de adultos, ¿no? Que es 30. Y muy bien por esa acotación, Javier. En pacientes que tengan cardiopatía o que tengan un problema renal, ellos van a manejar menos flujo, entonces en ellos podemos ir un poquito más, ser un poquito menos agresivos, ¿no? Podemos iniciar con 15 a 20 máximos mililitros por kilo. Pero en pacientes sanos, que no sean cardiópatas y que tampoco tengan problemas renales, sí pueden manejar bien un flujo de 30 mililitros por kilo. Obviamente el peso exacto no va a tenerlo nunca, ¿no? Porque un paciente séptico, chocado, no llega así caminando tranquilo y lo van a pesar, tallar. Eso es al ojo nada más. Usualmente la mayoría pues, de adultos, un adulto estándar, ¿no? Pesa 70 kilos, ¿no? Si es una mujer, pesa 60, ¿no? Entonces es un promedio nada más, porque no va a tener el peso exacto. En ancianos es igual, a menos que tengan, como les dije, problema renal o problema cardíaco. Pero el volumen estándar es 30 mililitros por kilo, ¿sí? No se compliquen, 30. A menos que ustedes les especifiquen que sea un paciente que tenga insuficiencia cardíaca o que tenga insuficiencia renal. Y como le dije, lo del peso, bueno, es al ojo, ¿no? Ujú. No va a tener un peso exacto. Entonces, lo más importante, lo primero que tienen que hacer es pasarle fluidos al paciente en bolo. Se puede pasar hasta 3 bolos. Y con eso ya le van a rocitar al paciente. El siguiente paso que es dar antibióticos. Entonces, el antibiótico se debe dar en la primera hora. ¿Sí? En la primera hora que ustedes vean al paciente y sospechan que puede tener una infección, ya le inician antibióticos. No vamos a hablar de esquemas acá, porque como les vuelvo a mencionar, los esquemas antibióticos se van a dar según el punto que nosotros sospechemos, ¿no? El foco, sea urinario, etcétera, ¿no? Entonces, por eso no podemos decir ahorita qué antibiótico podemos dar porque no sabemos ante qué foco estamos. Entonces, el bolo se pasa así, rápido, solamente en unos segundos. No es que lo vas a dejar pasando en una hora, en 30 minutos. Es un bolo rápido. Por eso es un bolo. Luego el bolo, fluidos de mantenimiento. Sí, pero todavía con eso no se complique. Primero estamos en sepsis, el manejo es rápido, agudo, ¿no? Primero para poder estabilizar al paciente. Ya lo de los líquidos de mantenimiento se ve después, pero primero estamos hablando en el caso agudo, ¿no? El vuelo 30 cc hasta 3 horas entonces para pasarlo. No, claro. Lo ideal es que lo pases en las primeras 3 horas. Eso es lo que dice la guía, eso es lo ideal, porque de esa manera vas a reducir la mortalidad. Si es que lo pasas después de las 3 horas, claro que le vas a ayudar, pero ya no va a ser tan beneficioso. Claro que en Perú a veces es un poco difícil que eso se aplique, ¿no? Porque en lo que el paciente llega al hospital, en lo que el paciente lo atienden, ¿no? Pero es un mundo ideal, ¿no? De hacer en las primeras 3 horas y también para fines de examen. Sí, son hasta 3 bolos que uno le puede dar. En caso de cardiópatas no, hepatópatas no, en caso de pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, que son pacientes que manejan menos volumen, en ellos se puede iniciar de manera menos agresiva, ¿no? Con bolos de menor cantidad, de 15 a 20 cc más o menos. A ellos no les podemos dar mucho flujo porque ellos no manejan mucho flujo. Eh, ya, de acá vamos. Si en caso no responde fluidos, ya vamos a llegar ahí. Entonces, sigo. Entonces, como le dije, los antibióticos se ponen en la primera hora que llega el paciente. Usualmente es una antibiótico-terapia empírica, ¿no? Que ya eso depende también de la resistencia que se dé en cada hospital y depende del foco que ustedes sospechen también. Ahora, respondiendo a la pregunta, si es que no responde a fluidos, ya vamos a pasar a vasopresores. Entonces, ¿cuál es el vasopresor de elección en el caso de sepsis?
¿Cuál es, chicos? Nora, Nora, muy bien, muy bien. El de elección es la noradrenalina, es el vasopresor de elección. Ahora, ¿cuál es el de segunda elección que nos menciona la guía? Es la dopamina, la dopamina. La dopamina tiene más efecto a nivel cardíaco, a nivel de bomba cardíaca que la noradrenalina, pero de elección es la noradrenalina. Y en caso no funcione, la guía menciona de que no hay que no hay que esperar a aumentar la dosis de la noradrenalina, sino que podemos eh, agregar la dopamina en lugar de aumentar la dosis de la noradrenalina. Claro, la noradrenalina se da en casos de shock séptico que estamos hablando de este caso, que es un tipo de shock distributivo. Entonces, la dosis no se complica, chicos, porque eso no lo han preguntado, solo lo manejan más que los médicos emergencistas, intensivistas. Entonces, ustedes ahora como internos y como médicos generales que van a hacer en ese NUMS, no van a manejar vasopresores todavía, solo van a manejar ya cuando trabajan en el hospital, cuando están haciendo de repente la residencia. Mucho se puede hipotensar, no, porque los vasopresores tienen el efecto contrario, el efecto de aumentar la presión y aumentar la resistencia venosa periférica, entonces no al efecto de hipotensión. No, chicos, de elección es la noradrena, no así sea shock caliente o shock frío, ese es el de elección para los tipos de shock en general. Entonces, ¿qué más la guía nos menciona, no? Aparte de estos medicamentos que hemos dado a los pacientes. Es que todos estos pacientes, como un paciente con shock o con sepsis, va a estar varios días postrado, no va a estar caminando como ustedes y yo, ¿no? Entonces, en ellos que van a estar postrados hay que darle también tromboprofilaxis para evitar que hagan un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, de elección acá es la enoxa. ¿Cuál es la dosis, chicos, profiláctica de la enoxa? ¿Se acuerdan? La dosis profiláctica del enoxa, chicos. 40, 20, ya. La dosis profiláctica del enoxa es 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Ujú. Eh, Seguro dicen 40, 20 porque es la dosis que viene en la ampolla, ¿no? La dosis que se maneja, pero se maneja según el peso, ¿no? 40 si de repente es una mujer delgada, 60 si es un hombre un poquito gordito, alto, ¿no? Entonces la dosis profiláctica es cada 24. Eso es para que se acuerden, pero lo tengan bien claro. También la guía nos menciona en qué casos debemos dar insulina, especialmente en aquellos que son diabéticos, ¿no? En caso de diabéticos podemos permitir un nivel de glucosa un poco más alto a la glucosa que manejaban los pacientes en casa. Entonces, solamente debemos dar insulina si es que la glucosa está más de 180. Entonces, como ven, en caso de sepsis, como es un evento estresor, podemos manejar glucosas más altas. Entonces, por eso no se vayan a asustar si que el paciente tiene una glucosa de 150 a la entrada. No, podemos permitir que llegue hasta 180 para recién manejar insulina en estos pacientes. Otro fármaco que también tiene actualmente baja evidencia es el uso de los corticoides. Anteriormente o clásicamente se indicaban los corticoides para aquellos casos de un shock séptico refractario, es decir, aquellos que están ya con vasopresores, obviamente que han iniciado con fluidos, es que están con vasopresores y que aún así no hay respuesta. En ellos se podía iniciar de corticoides y el corticoide que se iniciaba era la hidrocortisona. Pero, como les digo en la guía última de la 2021, ya ese tiene baja evidencia. Solamente les menciono como un hecho histórico, nada más, para que lo tengan en cuenta por si por ahí les quieran preguntar esto. Pero ya en la práctica hospitalaria ya esto no se usa porque no tiene buena evidencia que el paciente responda ante esto. Entonces, esos son los pilares básicos que ustedes deben manejar frente a una sepsis. Ahora, ¿cuáles son los objetivos clásicos que ustedes tienen que valorar y que tienen que ver, que nos va a hacer pensar si el paciente está respondiendo o no a todos estos medicamentos que ustedes le han dado? Primero, la PAM. ¿En cuánto debe estar la PAM para que ustedes piensen que el paciente está respondiendo bien?
me dicen 70, a ver, alguno otro, 65, 65, 60, ya, por ahí están todos, ¿no? 60 me dicen, ya. La PAM hasta la actualidad, hasta la última guía, se mantiene en una PAM objetivo más de 65. Esta es la PAM objetivo, para saber que la gente está respondiendo bien, ¿sí? 65 es. En la diuresis, debemos tener un flujo urinario más de 0,5 mililitros por kilo por hora. ¿Sí? Entonces ese es el flujo urinario que tenemos que manejar para saber que el paciente está siendo correctamente perfundido. Si no, y estaremos hablando de un daño renal. Y la presión venosa central, en la última guía ya no la mencionan, pero la he puesto porque clásicamente sí estaba dentro de los criterios objetivos para ver que estamos frente a una buena respuesta. En la guía última, básicamente nos hablan en los objetivos, nos hablan de la PAM, sí, solamente nos mencionan a la PAN nada más. Pero en las guías pasadas sí nos mencionaban a la diuresis y también a la presión venosa central. Entonces, ¿cuándo debe estar la PVC? Debe estar de 8 a 12. De 8 a 12. Como les digo, esto es antiguo, ¿no? La diuresis y la PVC. Ahorita, en la actualidad, la última guía le da más importancia a la PAM. Entonces, acuérdense, chicos, que en la estrategia es muy importante la presión, como les mencioné, para definir hipotensión y también para saber si el paciente está respondiendo de manera correcta o no. Eh, a ver, ahora sí voy a responder sus preguntas. Como les digo, sepsis es solamente algo enfocado, nada más. A ver, puedo repetir lo de insulina. Sí, como les digo, la insulina se usa en caso, es más que todo en pacientes diabéticos, ¿no? Los cuales podemos ser un poco más permisivos con el nivel de la glucosa. En ellos, como están pasando por un evento estresante, por esta infección, podemos manejar glucosas de hasta 180. Pasa ese nivel, ya vamos a aplicar insulina. Normalmente en los hospitales se usa insulina a escala móvil, ¿no? Que es un rango, ¿no? Va de 180 a 200, usas tanto de insulina. De 200 a 150 usas tanto de insulina. Entonces, esos son rangos que se manejan de insulina. ¿Qué más me preguntan? Emergencia CIRS o QXOFA. Esto también es algo que menciona la guía. La guía última ya le da poco valor, poca evidencia al QXOFA. Al QXOFA. La última guía ya le da más peso al CIRS, a diferencia de lo que decía la guía de 2016, donde sí mencionaba el QSOFA digamos, un buen predictor, ¿no? Como una buena escala que nos podría orientar que estamos frente a una sepsis. Pero ¿por qué ahora como que le han dejado atrás al QSOFA, ¿no? Es poco sensible, ¿no? Cualquier paciente puede tener una presión de repente baja, una frecuencia respiratoria un poco alta, o sea, no, cualquier paciente que no necesariamente esté pasando con una infección. Entonces, pues por esto que ya el QXOFA lo han dejado un poco de lado y se han abocado más a decir, según la última guía del 2021. Por eso es que el QXOFA no les he puesto, porque ahora está con mayor evidencia el CIRS. Ah, ya lo de corticoides. Los corticoides clásicamente se indica de un shock séptico refractario, es decir, frente a un shock séptico que está con fluidoterapia y con vasopresores y que pese a eso la presión no aumenta. En estos casos es donde clásicamente se indicaba usar corticoides como la hidrocortisona, pero actualmente en la última guía ya no le dan mucho peso a esto, porque tiene poca evidencia de una buena respuesta. Entonces solamente les he dejado ahí como un dato clásico, por si acaso les quieran preguntar o les quieran poder mencionar para que lo tengan en cuenta. Los antibióticos, como les digo, solamente he mencionado algo chiquito, porque no puedo mencionar acá esquemas, porque el esquema se da según el foco que ustedes sospechen, ¿no? Entonces el antibiótico se da en la primera hora que llega el paciente. Eso es lo que dice la guía, en la primera hora. Y los fluidos en las primeras 3 horas. Hidrocortisona dice, shock séptico refractario. Eso es lo que dice acá, en corticoides. Ajá, el Christopher ya actualmente ya no tiene mucha evidencia, tiene una baja evidencia, es por eso que ya la guía última como que ya la ha desplazado, ¿no? Por el CIRS. La opamina, como le digo, se usa como segunda elección. Como primera elección es la noradrenalina en todo shock. Bueno, el shock séptico que estamos hablando ahora. Pero
si es que en caso no hubiera respuesta a la noradrenalina, la guía no recomienda aumentar la dosis de esta. ¿Por qué? Porque si es que tú aumentas la dosis de esta, también vas a generar que el paciente tenga más aterosclerosis y por ende se puedan necrosar los miembros, ¿no? Porque va a haber menor flujo distal. Entonces, por esto que la guía recomienda de que si no hay respuesta a la noradrenalina, que es de primera elección, lo puedes pasar a dopamina, que es el de segunda elección, y que va a tener más esta acción enfrente de la bomba cardíaca. Antibióticos, como le digo, chicos, no puedo mencionar porque eso depende del foco. La verdad que son un montón de antibióticos y depende del foco que ustedes sospechen, ¿no? Para cada foco se usa antibióticos distintos y también según los factores de cada paciente. Si es un diabético, va a usar antibióticos de más amplio espectro que fuera un paciente sano, ¿no? Cuando se considere hipotensión en pacientes hipertensos, sí, como hipertensos, no consideramos con presión arterial sistólica menos de 90. ¿Por qué? Porque ellos manejan presiones más altas. Entonces en ellos manejamos como definición de hipotensión una caída de la presión arterial más de 40 milímetros de mercurio. Ahí en ellos definimos que estamos frente a una hipotensión, pacientes hipertensos. Es distinto a la población sana, ¿no? Si podemos manejar una presión arterial sistólica menos de 90. Ojo con eso, chicos, porque siempre hay en todos lados, entonces ustedes tienen que saber reconocerlos cuando estos están chocando. La última guía es la de 2021, chicos. Esa es la última guía que ha salido. ¿Cuándo se debe mantener la glucosa? La glucosa hay que mantenerla más de 70 en general, ¿sí? Como les digo, en caso de sepsis, como estamos frente a presión a un factor estresante que nos puede elevar la glucosa, podemos manejar rangos más altos. Es más peligroso en los pacientes una hipoglucemia que una hiperglucemia. Por eso es que no hay que mantenerlos muy bajos, hay que mantenerlos más de 70 en pacientes no hipertensos, no, perdón, no diabéticos. Chicos, no les puedo enseñar antibióticos porque, como les digo, esto depende del foco. No les puedo decir de repente vancomicina porque no vas a darle vancomicina a una ITU. Entonces, esto depende del foco que ustedes sospechen. La guía está, chicos, en internet. Le ponen, a ver, Survival Guide, ¿cómo lo busqué? Eh, Survival Guidance. Lo voy a escribir acá ya. No sé si puedo poner ese link por acá. Déjame ver. Es Surviving Sepsis. Surviving Sepsis Campaign. Así está la guía, pero es una super guía. Entonces, si que ustedes tienen tiempo ya la escribí. Si es que ustedes tienen tiempo de leerla, bien. Si no, no les recomiendo que enfoquen mucho tiempo en leerla, porque yo acá les he hecho un resumen de esa guía, porque es bien larga. A ver, ¿qué más me está preguntando? Eh, ya, ahí les envía el nombre para que lo busquen así en Google y ahí así lo van a encontrar. Surviving Sepsis Campaign. Sí, en la práctica sí, igual deben usar CIRS porque el CIRS abarca más criterios, es más sensible que el KIPSOFA, entonces clásicamente el CIRS es el que tienen que manejar tanto para examen como para sus prácticas hospitalarias. A ver, me preguntan, si una paciente con anemia crónica 6 a 7, asintomática, tiene un shock séptico, la rehidratación igual es con cristaloides, ¿verdad? Y luego tratamos la anemia con paquetes globulares. Sí, porque como tú bien lo dices, el shock que tienen no es un shock hipovolémico, es un shock séptico. Entonces debemos basarnos en el manejo de un shock séptico, que viene a ser con fluidos. Ya lo de la anemia se corrige después, especialmente si es que es una anemia crónica, ¿no? O sea, que decir que la paciente ya está acostumbrada a manejar esa hemoglobina. Sería distinto si es que estemos ante una anemia aguda y estaremos frente a un shock hipovolémico, que sería manejo distinto. Mm, lo del lactato. Sí, lo del lactato solamente lo mencioné porque ahora en la guía última, la 2021,
mencionan que el lactato tiene bajo nivel de evidencia, entonces por eso es que no lo he considerado dentro de los diagnósticos porque ya la última guía lo he dejado un poco de lado. Pero clásicamente, con un lactato más de 2, sí podríamos estar pensando en una sepsis. Pero el lactato es más que todo una expresión clínica de una mala perfusión tisular. Entonces, es por eso que igual en este caso clínico que hemos visto, acá atrás, en vez de darnos lactato, nos daban un llenado capilar lento y acianosis. Entonces, estos son signos clínicos de un lactato aumentado. Eh, ¿Qué más? Me preguntan por acá. La guía ya la escribí cuando debemos dar antibiótico. Antibiótico deben dar en todo paciente que ustedes sospechen que está frente a una sepsis. En todo paciente que llegue con dos o más criterios de SIRS, ustedes deben iniciar antibióticos. Como le digo, los antibióticos va a variar según el foco que ustedes estén sospechando, ¿no? O sea, foco respiratorio, foco urinario, foco abdominal, foco dérmico. Entonces, los antibióticos varían. ¿Cuánto tiempo podemos esperar una buena respuesta? Clasificarlo como refractario. Ya, usualmente la respuesta debe estar dentro de la primera hora, porque ustedes ya le están dando fluido, ustedes ya le están dando antibióticos. Entonces, si es que el paciente no responde bien en la primera hora, ya podemos definir que estamos frente a un estado refractario. Eh, el bolo se puede dar menos cada 10 a 20 minutos, ¿no? Pero es rápido el bolo. Y usualmente responden rápido, rápido en cada bolo. Si no, se espera máximo 20 minutos entre bolo y bolo. La dosis de la hidrocortisona es de 200 miligramos, es la dosis que se da. Pero no se aprenden esas cosas porque no son preguntables. Entonces, cuando estén frente a cualquier tema, enfóquense solamente, chicos, en lo más rentable, no se vayan por las ramas, porque tienen que guardar espacio en su disco duro para tantas cosas que ustedes tienen que aprenderse para el examen. Entonces, no se enfoquen mucho en dosis, porque el ENAM no preguntan mucho la dosis casi nada, mejor dicho. Entonces, no vale la pena que se aprendan mucho tantas dosis. Simplemente es el manejo general que ustedes tienen que llevarse para que hagamos el LUMS, porque ese es el fin de darle NAM. El antibiótico, como les digo, chicos, no les puedo decir porque depende del foco. Entonces, no les puedo dar un antibiótico porque ustedes van a quedar con ese antibiótico en mente y le van a dar ese antibiótico para todo. Entonces, esto depende del foco que ustedes estén sospechando. La dosis de los vasopresores tampoco se la aprendan, pero bueno, usualmente se inicia con 0,01 microgramos por kilo, pero tampoco se lo aprendan, chicos, porque esto tampoco les han preguntado nunca en la historia del ENAM. Como les digo, esto es más para temas de especialidad, de los emergencistas. A ustedes esto no les preguntan la dosis de los vasopresores. Basta con que ustedes sepan cuál es la dirección. Ya, lo de la tromboprofilaxis, sí. En todo paciente que vaya a estar postrado varios días en el hospital, especialmente aquellos que están delicados, como aquellos que cursan con sepsis, hay que anticoagularlos. ¿Para qué? Para evitar que vayan a hacer un TEP. Entonces, por eso que se da la enoxaparina profiláctica, 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Un shock séptico refractario se define como no respuesta 3 veces el bolo y tampoco respuesta a vasopresores. Claro, es que en sí un shock ya es un estado en el cual no hay respuesta a los fluidos. Entonces, ahí necesitas vasopresores. Entonces, un shock séptico refractario es aquel en el cual no hay respuesta a los vasopresores. A los fluidos tampoco, obviamente, porque ya iniciaste, ¿no? Entonces, escalas, ¿no? De fluidos a vasopresores. Un shock séptico refractario ya no responde a los vasopresores. La glucosa se debe mantener menos de 180, exacto, muy bien. Sí, si es que pasa ese límite, ya podemos usar insulina. Si la fluidoterapia, los bolos se pasan seguido, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Como le digo, se puede esperar hasta 20 minutos máximo entre bolo y bolo. Más no. Brindar la insulina solo en diabéticos, en todos los pacientes con glucosa. Es que usualmente los pacientes que no son diabéticos no van a manejar glucosas tan altas. Solamente los diabéticos podrían manejar esas glucosas tan altas. Si un paciente durante su estancia hospitalaria ven que hace glucosas altas, es
probable que esté cursando con un debut de una diabetes, pero usualmente un paciente que no es diabético no va a tener glucosas tan altas. El inicio es nada más bolos. El inicio es solo bolos, nada más. Luego se le puede mantener con cloruro de sodio a 30 o a 40 cc por hora. El foco más común de la sepsis está entre foco respiratorio y foco infeccioso. Esto depende, ¿no? Si es que estás hablando de una infección nosocomial o una infección adquirida en la comunidad. Sobre sepsis guidelines. Ajá, esa es, la de 2021. Fluidoterapia en pacientes renales y cardiópatas. Sí, como les decía, ellos, como ellos manejan menos flujo, en ellos no hay que iniciar tan agresivamente. Se inicia con menor volumen, se inicia con 15 a 20 cc por kilo en pacientes que tienen problemas cardíacos o renales. Pero en el resto de la población general sí empezamos con 30 cc. Mm, ¿Cuándo es un bolo de infusión? Un bolo es un volumen pequeño que uno administra de manera rápida. Una infusión es un bolo, un bolo, es un fluido que está ahí todo el tiempo, que lo tienes conectado al paciente a una bomba de infusión todo el día. En cambio, un bolo es solamente administrar rápidamente una pequeña cantidad de volumen. En cambio, una infusión es un volumen que tú administras durante todo el día, de manera perenne. La procalcitonina no es indicador de sepsis. No, en la última guía ahí también lo mencionan que tiene baja evidencia para sepsis de la procalcitonina. Anteriormente sí, o clásicamente algunos piensan que si la procalcitonina está elevada, se indica que estamos frente a una infección bacteriana, pero no, la última guía nos dice que eso tiene baja evidencia. Si el paciente que es obeso, usamos el peso que tiene actualmente para dosis o le bajamos al ojo para clorosis. No, o sea, si es un obeso, no, o sea, hay que usar el peso que ustedes al ojo ven que él tiene. Em, ¿En leucocitosis puede haber más de 10 bastones o solo leucocitosis? Claro, puede ser bien leucocitosis o más de 10% de bastonados o menos de 4.000 leucocitos, cualquiera de esos tres. Y es refractario si es que no llego al pan objetivo. Claro, ajá. Si es que no llegas al pan objetivo y hablamos de un shock séptico refractario. Sí, hipotensión, pero que sí responde a vasopresores. ¿Es solamente shock o es shock séptico? No, es que en este caso estamos hablando de sepsis, entonces por eso es que le he colocado como shock séptico. No es que shock séptico sea distinto a shock, porque o sea, shock engloba, ¿no? Engloba shock séptico, engloba shock hipovolémico y a todos los tipos de shock. Entonces, si es que si responde a vasopresores, necesita vasopresores, estamos frente a un shock. La diferencia entre el manejo de sepsis y shock viene a ser el uso de vasopresores, exacto. Ajá, eso es igual. Ajá, así es. Lo que diferencia a ambos es el uso de vasopresores, que lo vamos a usar en un shock séptico. Pero en sepsis no vamos a usar vasopresores, solamente va a responder con fluidos. Eh, Al inicio solamente se pasan bolos. Luego, como mantenimiento, lo puedes dejar con una solución isodónica, con un cloruro de sodio. Pero al inicio son cristaloides, es decir, es un cloruro de sodio en bolos. Ese es el inicio. La termoprofilaxis por cuántos días? Es durante el tiempo que el paciente está hospitalizado. Si el paciente está hospitalizado 20 días ahí, 20 días se le da enoxapaína. Es todos los días que el paciente esté hospitalizado y postrado ahí. Shock séptico refractario. El manejo sería como última opción, ya son los corticoides, porque usualmente un paciente que tiene un shock séptico refractario ya es un paciente que tiene un mal pronóstico, ¿no? Entonces en ellos tampoco se va a hacer más porque ya vamos a ver de que su estado está mal, ¿no? Entonces tampoco es llegar a cometer una lista nazi, porque es un paciente que está en mal estado. Entonces, lo último que le puedes ofrecer a ese paciente son corticoides, pero tampoco tienen mucha evidencia que vayan a responder a estos. La procalcitonina se usa como indicador para dar antibiótico, no. Como les digo, la guía última menciona que la procalcitonina tiene un bajo nivel de evidencia como indicador de una infección bacteriana. Entonces, no es que ustedes se van a basar solamente en este indicador para dar antibiótico, no. Ustedes tienen que basarse en la clínica del paciente. Renal y cardíaco, el uso de poligelina,
A la poligelina, la guía también menciona de que frente a las gelatinas, que viene a ser la poligelina, versus los fluidos como el cloruro de sodio, se prefiere el cloruro de sodio antes que la poligelina. A ver, si el paciente de 60 kilos, el vuelo sería de 1800, se pasaría en 3 horas, sería entonces 600 cc por hora. No, 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 o sea, no es que se va a pasar ese vuelo, o sea, a ver, no sé si es que me dejo explicar bien. Yo me refiero de que tú tienes tiempo para darle estos fluidos en las primeras 3 horas. No es que lo vas a pasar en 3 horas, sino que tú tienes tiempo para resucitar a este paciente en las primeras 3 horas. No sé si me deja entender esa parte. La caída de la presión arterial más de 40 se puede tomar tanto de la histórica como de la histórica, exacto, ajá, de ambos. De la histórica o de la diastólica se puede tomar. Mm, para hablar de shock, sí o sí debe haber hipotensión. Ujú, claro, sí o sí debe haber hipotensión, si no, no estamos frente a un shock. Los 30 mililitros por kilo, por ejemplo, tenemos una persona de 70 kilos, un ejemplo es 1100, o sea, primero a chorro o con jeringa, rápido. Claro, es a chorro, ¿no? O sea, le pone sus vías y le pasa a chorro. O sea, esa cantidad. Mm, porque para pasar con jeringa 2 litros, pues no, es muy difícil. Entonces se lo pasas como que en una vía, ¿no? Así, en bolo, rápido. ¿Cuál sería la dosis de fluidos de mantenimiento? Es una otra opción. Ahorita primero estamos frente a la parte de recitar al paciente, a la parte aguda. Mm, Por ejemplo, anterior sería 1800 en las primeras 3 horas. Claro, como yo les digo, los fluidos ustedes deben darlo, no es que lo deben dar en 3 horas, sino que tienen tiempo para dar ese fluido en las primeras 3 horas. No es que lo van a pasar en 3 horas, durante 3 horas en los fluidos. Ustedes tienen ese tiempo para poder reanimar. Mm, Chorro es igual que decir en bolo. Sí, es igual. Es una forma de decirlo. Sí hay signos de hipoperfusión, pero no hay caída de la presión arterial aún. ¿Es shock séptico? Mm, es que ahí sería algo un poco incongruente, ¿no? Porque usualmente cuando hay hipoperfusión ya hay hipotensión. Entonces, de hecho, la hipoperfusión es un signo de la hipotensión. Entonces, siempre va uno con otro. Es un poco raro que existan cada uno por separado. Eh, 3 bolos. Sí, se puede dar, en realidad tú le puedes, o sea, tú le puedes dar los bolos que necesiten, pero tampoco es encharcarlo. Pero tú le das chance, por así decirlo, hasta 3 bolos. Si que con 3 bolos no responde, ya los opresores, porque estarías frente a un shock séptico. Mm, claro, desde que empieza a empezar signos de CIRS, tienes 3 horas para pasarle los fluidos. Claro, por eso se deben dar en las primeras 3 horas. No es que se van a pasar en 3 horas los fluidos, sino que le debes dar en las primeras 3 horas que el paciente ha iniciado el cuadro clínico. Pero como le digo, esto es un poco difícil de aplicar a la realidad de acá en Perú, ¿no? Porque entre lo que el paciente llega, entre que el paciente lo atienden en el hospital, es un poco difícil, ¿no? Pero para que se lleven como teoría es así. De bolo en bolo, como le digo, se puede esperar hasta 20 minutos máximo, porque ya en 20 minutos tendría que haber reacción al bolo. Y obviamente durante ese tiempo ustedes le van tomando al paciente los signos vitales para ver que vaya respondiendo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Si no, les dejo acá para que le puedan tomar screenshot a la diapositiva. Y para que repasen esto, como les digo, esto es un súper resumen de la guía, porque la guía es bien larga y menciona también muchas cosas que son más temas de especialidad, pero para fines de SUENAM, esto es lo que ustedes se tienen que llevar, son las pepitas, esta es la carne que tienen que llevarse. ¿Ya? ¿Qué vasopresoras se pueden usar?
De elección, como le dije, de primera elección es la noradrenalina. Ese es el vasopresor de primera elección. Si es que no hubiera respuesta a este, ya se usa como segunda elección la dopamina. ¿Alguna otra consulta, chicos? Si no, en caso de no hubiera otra consulta, me la pueden poner también en el grupo. Eh, ya, el caso clínico quieren, ¿no? Ya, ahí está el caso clínico. Eh, a ver, acá está el siguiente, para que le tomen foto. Para que esto suele servir bastante también para sus pacientes en el hospital, porque a veces el hospital a todo le ponen sepsis, sepsis, cuando en realidad no, cuando todo no es sepsis. Toda infección no da sepsis, chicos. Uno puede tener una jeca y puede estar en su casa tranquilo sin necesidad de hacer sepsis. Entonces, para que ustedes sepan definirlos bien a los pacientes. Claro, only pepas, de todas maneras. Ya saben, esto es solamente only pepas. Para ustedes nada más. Ustedes son el grupo selecto. La pregunta, a ver, este es el caso clínico. Ya, chicos, entonces, si es que no hubieran más preguntas, o si por ahí se acuerdan alguna otra pregunta, me la escriben al grupo. Disculpen el caso si que algunos me escriben al personal y me demoro a responderles, solo que tengo bastantes mensajes, pero yo de todas maneras les voy a responder, sí les respondo. Así que cualquier duda me preguntan al WhatsApp personal o si no al grupo, ¿ya? Entonces espero que les haya quedado bien claro. Algunos conceptos eran un poco difícil de explicar, pero ustedes ya lo tienen bien claro. Yo estoy en el grupo, en los grupos en los que ustedes están, ahí estoy yo. Entonces ahí me pueden escribir o el grupo o el personal, como ustedes deseen. Bueno, chicos, buenas noches, que descansen y gracias por su atención. Cuídense, buenas noches.